Soy César Cravioto, soy senador de la República y los invito a todos los militantes, simpatizantes del obradorismo, de Morena, a todos los militantes de Morena, a que fortalezcamos este muy buen esfuerzo comunicacional que tiene nuestro movimiento, que tiene nuestro partido. Primero, decir que lo que se aprobó ayer solo fue que se desechara el artículo 12, este artículo muy controvertido que era lo que le llamaban transferencia de votos, que pues simplemente era la posibilidad de hacer una coalición, una candidatura común, y que en el proyecto de coalición, la candidatura común, se pudiera estipular qué porcentaje de los votos iba para cada partido. Bueno, se bajó eso porque hubo mucha controversia, se bajó. Pero todo lo demás de la reforma ya estaba aprobado. O sea, ayer no aprobamos nada, solo desechamos ese artículo y lo mandamos a promulgar al titular del Ejecutivo. Es parte de las mentiras de ellos, es que ellos, insisto, dicen muchas mentiras, militan en sus mentiras y pues a un sector de la población pues sí lo confunden, pero a la mayoría de la población no lo confunden. Primera mentira, dicen, es una reforma para destazar al INE. Primero, no es una reforma al INE, fue una reforma electoral con más de 400 artículos, donde una parte tiene que ver con el INE, pero gran parte no tiene nada que ver con el INE. Entonces, por ejemplo, votamos que los mexicanos en el extranjero, que son más de 20 millones que viven en Estados Unidos, tengan alternativas de cómo votar. Hoy nada más pueden llenar su boleta y la mandan por correo. Ya no se usa el correo tradicional. Hoy estamos dándole la alternativa para que puedan votar a través de medios electrónicos. Bueno, pues que los 20 millones de mexicanos que viven en el extranjero le digan a sus familias, gracias al voto de Morena, hoy podemos votar de otra manera y van a ver cómo se va a incrementar la votación de mexicanos en el extranjero. Y eso lo votó en contra el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano. Personas postradas. Hay personas que, aunque quieran votar, no pueden votar. ¿Por qué? Porque no se pueden parar de su cama. Hay millones de personas en esas condiciones y miles de familias que tienen una condición así de un familiar. ¿Qué pusimos en la ley? Que les tienen que llevar la boleta a su casa y regresarla. Bueno, el PAN, el PRI, el PRD votó en contra de darle esos derechos políticos a esas personas. Garantizamos lo que no había, porque digamos que ya era un uso y costumbre por algún lineamiento que había sacado el INE, pero no estaba en la ley que hubiera paridad de género en las candidaturas. Ellos votaron en contra, nosotros a favor. Que hubiera espacios de representación en los listados de los partidos de migrantes, afromexicanos, personas de la comunidad LGBT, jóvenes, personas con discapacidad. Todas esas minorías hoy tienen derechos electorales gracias al voto de Morena. ¿Cómo votó la derecha? En contra. Entonces, la derecha está votando en contra de los derechos de las minorías y nos vienen a decir que queremos destazar al INE. ¿Cuál es el tema del INE? Porque también, otra vez, 1000 mentiras. 2 temas fundamentales, o 3 temas. 1, estamos reduciendo el número de vocales en los soples de 5 a 3. Y por eso ya destruimos la democracia. Y por eso ya no va a haber elecciones libres en este país. Y por eso nos queremos perpetuar en el poder. De 300 órganos del INE en cada distrito, lo estamos reduciendo a 260. Y por eso ya no se pueden hacer elecciones. Ya por eso ya no va a haber elecciones en el 2024. O sea, son verdaderamente absurdos sus comentarios. ¿Por qué de 300 a 260? Pues sí, para ahorrar, claro que para ahorrar. Pero además, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, Iztapalapa tiene 4 distritos federales.
Bueno, en lugar de que tengan 4 oficinas, pues en 3 oficinas atienden todo Iztapalapa. GAM tiene 3 distritos federales. Pues en lugar de que haya 3 oficinas del INE, van a ser 2. ¿No? León debe tener 5 distritos federales. Pues en lugar de que haya 5 oficinas, van a haber 4. Pues ya nada más por eso se va a acabar la democracia en este país. O sea, pura mentira. Lo que sí les dolió, lo que verdaderamente está en el fondo de su reclamo, es que les quitamos la posibilidad de tener estos fideicomisos ilegales que tenían. Que con esos fideicomisos, Lorenzo Córdoba va a salir con 20 millones de pesos en su bolsa, ahora que en abril se retire de ser consejero, y Ciro Murayama y toda su palomilla de bandidos y de antidemocráticos van a salir forrados de dinero, con dinero del pueblo, con dinero del recurso. ¿Qué hacían? Algo ilegal, completamente ilegal. Toda dependencia pública, si no ejerce el total de sus recursos programados para el año, lo tiene que devolver a la tesorería de la federación. Ellos no, hicieron su fideicomiso, y entonces en lugar de que devolviera ese dinero, iba la lana al fideicomiso. Y entonces empezaron a crecer su fideicomiso, pues para tener estos retiros multimillonarios. Que también le estamos prohibiendo al INE, que ningún funcionario del INE gane más que el presidente de la República. Porque sabemos, la mayoría de la gente sabe que los consejeros del INE ganan más que el presidente, pero no solo son los consejeros, 140 funcionarios del INE ganan más que el presidente de la República, asesores, directores, etcétera. No. Entonces, cuando dicen, por la reducción vamos a tener que correr gente, no es necesario. Con que se reduzcan los sueldos, con que se reduzcan el derroche, no tienen que correr a nadie. Así es que no anden mintiendo. Y esa marcha, como lo ha dicho el presidente López Obrador, pues en realidad es para defender sus privilegios, sus derechos. Por eso va a haber pancartas de García Luna no se toca, de Calderón no se toca, de Fox no se toca, de los privilegios no se tocan, los supersalarios no se tocan. Están en esa lucha, está bien, están en su derecho. Hay una parte de la población que coincide con ellos, pues esa es la democracia y la libertad en este país, de que cada quien puede militar donde crea. Pero pues cada vez tienen más acotado su nicho electoral. Y lo vimos ahora en la elección del domingo antepasado, o pasado de Tamaulipas, ¿no? Donde les ganamos 70-20. O sea, si no se dan cuenta de esas realidades, la oposición, pues por nosotros que sigan sin darse cuenta y que sigan tratando de manipular a la gente, insisto, y de tomar sus decisiones conforme a sus propias mentiras. Está bien que mientan, pero que no sean tontos, que no se crean sus propias mentiras, ¿no? Pero bueno, allá ellos. Ni los senadores del PAN ni el propio Calderón, pues nada más hay que ver la carta que mandó Calderón. Y es parte de su problema, que no aceptan que no es que tuvieron errores en su gobierno. Porque bueno, pues todos nos equivocamos cuando estamos en el ejercicio del gobierno. Pues yo he tenido cargos públicos y seguro he cometido errores. No. Ellos planearon, ellos hicieron una estructura de gobierno para entregarle al crimen organizado este país. Eso fue lo que hicieron. O sea, le dijeron a la gente, estamos combatiendo el crimen organizado, y por el otro lado lo que estaban haciendo era fortalecer al crimen organizado. Y eso es muy delicado. O sea, eso es muy terrible, es muy triste. Es devastador para un país que 12 años consecutivos la gente que tenía que estar combatiendo la delincuencia, pues estaba de socios de la delincuencia. Por eso cuando la gente dice, ¿y por qué llegamos a un país donde, pues claro que el crimen organizado está no gobernando, pero sí con gran fuerza en muchos territorios de México? Pues es gracias a eso. O sea, no se puede explicar el crecimiento del crimen organizado pues sin esa componente. Entonces los mexicanos nos preguntábamos, pues, ¿qué está pasando en el país? Que cada día es más violento, que cada día es más inseguro, que cada día vemos más colgados, más balaceras, más decapitados, etcétera. Pues era eso, era que
que las policías estaban al servicio del crimen organizado, estaban coludidos. Entonces, ¿hubo narcogobiernos en este país? Sí los hubo. Por lo menos 2, el de Fox y el de Calderón. Y no tienen un gramo de decencia para pararse y decir, lo sentimos, para pararse y decir, no lo vamos a volver a hacer. No, nos vienen a decir a decir cómo gobernar estos delincuentes, porque eso es lo que son, unos delincuentes. Por eso en mi discurso, en el debate de antier en el Senado, dije, estoy muy encabronado, porque en realidad estaba muy enojado. Estaban dando la resolución en Nueva York, y Xóchitl Gálvez y Álvarez Casa, que aunque no es del PAN, sí es del PAN, pero disfrazado de sociedad civil, dándonos lecciones de que la seguridad, porque estábamos debatiendo una ley que tenía que ver con víctimas y hablando de lo terrible que está la situación de inseguridad en el país. Entonces yo los oía. Y me dice una compañera senadora de Colima, ¿estás bien? Porque te veo enojado. Le digo, no estoy bien, estoy muy enojado. Entonces cuando subí en tribuna, pues lo dije como lo sentía. Es verdaderamente nefasto escucharlos como si no tuvieran, ahora sí, cola que les pisara. No tienen cola, tienen kilómetros de cola de gobiernos, insisto, que no cometieron errores, que fueron parte del crimen organizado. Todavía con mi discurso, Xóchitl Gálvez se atreve a increparme y decir, es que el presidente saludó a la mamá del Chapo. Entonces le digo, sí, y yo no, dice ella. Sí, tú no saludaste a la mamá del Chapo. Ustedes dejaron salir 2 veces de la cárcel al Chapo Guzmán. Pensamos que se había fugado, pero hoy nos damos cuenta que no se fugó, que lo dejaron salir 2 veces, no una vez, 2 veces, porque lo agarraba la Marina y ya cuando tenía las cárceles civiles, o sea, bajo las órdenes de García Luna y de Calderón, pues así como entraba, salió 2 veces. O sea, verdaderamente es muy molesto que sean tan irresponsables, que sean tan caraduras, que no puedan decirle a la gente, nos equivocamos, lo sentimos, no va a volver a pasar. No, Calderón, ¿qué dice en su carta? Pues si regresara el tiempo volvería a ser lo mismo. Bueno, pues que lo entienda la gente, que votar por el PAN y por el PRI ya es votar por el crimen organizado. Si la gente no entiende y algunos tachan o la gente no entiende y van el domingo a su marcha, bueno, pues entonces ya saben a qué se atienen. La derecha le habla a su electorado. O sea, yo les digo, muchas veces les he dicho en tribuna, es que ustedes gobiernan para el Twitter. Os digo, ustedes hacen sus discursos aquí en la tribuna para el Twitter, para el Face, para ganar likes, para ganar me gusta en el Face, para ganar likes en el Twitter. No gobiernan para la gente. Y bueno, pues cada quien está en su estrategia, pues ellos que sigan en su estrategia, ganando seguidores en las redes sociales y ganando tweets, y nosotros ganando elecciones, porque nosotros sí estamos gobernando y nosotros sí estamos legislando para la gente. O sea, por ejemplo, esto de la reforma, desde la eléctrica, pues estaban las encuestas donde el 60, 65, 70% de la gente quería la reforma. Y ellos militan contra la reforma. Pues un disparo en los sesos están dando, ¿no? Con la reforma electoral lo mismo. Todas las encuestas diciendo que la gente quería la reforma electoral y ellos militando en contra de la reforma electoral. Y entonces cuando se da el debate de la eléctrica, que les dijimos en tribuna, bueno, ustedes tienen los votos para que no pase la constitucional de la eléctrica. Pero vamos a ver cómo nos va en la elección del 2022. ¿Y qué se sucedió en la elección del 2022? Pues que les ganamos 4 de 6 gobernaturas, todas gobernaturas que tenían ellos, pues les arrebatamos 4 de 6. Entonces, pues ellos en esa lógica, hoy ahora con la reforma electoral, pues lo mismo, ellos diciendo no a la reforma electoral, creyéndose sus mentiras además, militando en sus mentiras.
Pero pues nosotros, bueno, pues nos vamos a ver en el 23 en el Estado de México y en Coahuila, pues para ver dónde está la realidad del humor de la sociedad mexicana. No tenemos que inventar el hilo negro. O sea, este partido lo fundó y lo lideró el mejor organizador político de los últimos 100 años de este país, que se llama Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tenemos que hacer? Ir casa por casa. ¿Qué tenemos que hacer? Entregar el periódico, explicarle a la gente lo que está pasando, porque esto de García Luna, mucha gente no se enteró. A pesar de que es un mega escándalo, hay encuestas que creo que la mitad de la población no sabe qué pasó con García Luna. Pues explicarle, a ver, esto pasó en este país, y a las zonas más violentas de México, ir y decirle a la gente, todavía no se puede regresar a la normalidad porque pasó esto 12 años en el país. Explicarle a la gente, no te dejes ir por lo que dicen los medios tradicionales, esto es la reforma electoral, no te dejes engañar por la gente, estos son los programas sociales que tiene el gobierno federal, no te dejes engañar por la gente. El presidente López Obrador y su gabinete han tenido estas reducciones en su gasto corriente para que alcance el dinero. No te dejes engañar con la gente. Sí ha habido inflación, pero mira, así está la inflación en otros países y gracias a este gobierno no estamos en las nubes en el tema de la inflación. O sea, tenemos que comunicar casa por casa y tenemos que organizar. O sea, tenemos que decirle, ¿estás consciente, estás de acuerdo con este gobierno? Te tengo que convencer al vecino de al lado porque ese todavía escucha mucho a Loret de Mola y todavía se deja ir con las mentiras. La mitad de tu familia todavía anda ahí medio dudando. O sea, meternos a la calle. Porque sí pasó eso, que pues la mayoría de los dirigentes pues, nos fuimos a responsabilidades, a cargos, etcétera, y la verdad se descuidó mucho esa parte. Afortunadamente, después de que este partido estuvo metido en un conflicto pues, por 2 años, o sí, 2 años por lo menos, el 19 y el 20, afortunadamente ya hay estabilidad en el partido. Creo que ya ahí están las bases, ya regresamos a tener una estructura con COTS, etcétera, pero yo muy respetuosamente le digo a mis compañeros que tienen una responsabilidad en el partido, sobre todo territorial, que elijan bien a los compañeros. O sea, esto no es una chamba, tienen que ser militantes, no volanteros. O sea, no tiene que ser gente que aviente el periódico Regeneración, sino tiene que ser gente que le toque la puerta, que se tome un café con la gente y que hable con la gente. Porque luego también ahí vemos compañeros que andan de COTS como volanteros. No, necesitamos militantes que tengan tatuado el proyecto y que lo puedan expresar y que lo puedan debatir. Y aprovecho la pregunta para decir que donde me necesiten, yo me voy a volantear, pues porque venimos de ahí. O sea, hoy soy senador de la República, pero soy un militante más de Morena. O sea, y todos los que tenemos un cargo también nos tenemos que salir a la calle, diputados, sobre todo diputados y senadores, porque quien tiene un cargo en el Poder Ejecutivo, pues tiene otro tipo de responsabilidad, pero concejales, síndicos, regidores, diputados, senadores locales, federales, todos tenemos que estar en la calle. No nos hamburguesemos, como dice el presidente. No, esto es pasajero. No, nuestra chamba no es estar en las oficinas del Senado. Mi chamba no está en las oficinas del Senado. Yo estoy ahí 2 días, que son los días que tengo que estar porque hay sesiones, pero lo demás hay que estar en la calle. Entonces, pues también, compañeros COTS, compañeros responsables distritales, estatales de Morena, si me requieren, pues ahí están mis redes sociales, que me busquen y me voy a su estado y un día me voy a volantear o me voy a capacitar a los COTS. Ya también hemos tenido más pláticas con el Instituto Nacional de Formación Política para decirles estamos a la orden. Apenas estuvimos el fin de semana en 2 asambleas estas que organizó el Partido para la Reforma Electoral. O sea, tenemos que salir a la calle. Por supuesto que las redes son importantes, las redes sociales, pero siento que llegó un momento que le poníamos más atención a las redes sociales que a la calle. Y de repente en algunos territorios nos están ganando la calle.
No, la calle es nuestra. Y nosotros, bueno, pues lo estamos viendo que el domingo van a salir a la calle los de la derecha. Afortunadamente, el presidente también nos convoca a la calle, pero el partido también nos tiene que convocar a la calle. Y no necesariamente a llenar el Zócalo, a la calle, en cada municipio, en cada estado, en cada sección electoral, nos tiene que convocar a la calle. Y es una responsabilidad de los dirigentes, de los que tenemos un cargo público, ayudar a la base del partido, ayudar a los que están todos los días tocando puertas, pues a que se sientan cercanos. Entonces, pues yo estoy a la orden de toda la militancia del partido.